¡Lo sabía! ¡Sabía que Papamon era malvado! ¡Madres! ¡Eso sí que da miedo! Hiro. ¿En serio? ¿Cómo chingas, Zenitsu? ¿Y ahora qué ¿Pero qué ver? ¡Madres, qué pedo! Kiyoshiro se unió a la secta del gran y poderoso Gamamon. ¡No! ¡Todos menos Gamamon! ¡Hiro! ¿Por qué no lo vacunaste contra el COVID? ¡Madres! Hiro le metió tremendo guamazo a Gamamon. Pero, ¿por qué huyó al escuchar a más personas? Si estaba salvaje, debió atacar a todo el que encontrara. No lo recordaba bien, porque al final terminaron siendo panas. Pero Mumimon es bastante espeluznante. Aún así, le atiné cuando dije que sería de ayuda como doctor algún día. Oye, Mumimon, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. Me parece interesante que hasta los Digimon hayan tenido que usar equipo médico para revisar las esporas. Pero si estos los infectaran por vía cutánea, estarían jodidos. Hiro espera a Gamamon como si fuera un encuentro del destino. Nunca, en serio nunca imaginé que algún día vería a Hiro intentando golpear a Gamamon con un sartén. ¡Oh no! Dejaron a Gamamon peor que al final de un hentai. No tengo idea de por qué los condimentos regresaron a Gamamon a la normalidad. Quizá tenga algo que ver con la naturaleza de los insectos. Me parece un buen detalle que Gamamon diga que miedo en lugar de picante, porque así se estableció desde el capítulo 2. Es igual que cuando llama campeón al chocolate. En el capítulo pasado dije que esto se podría ir a la mierda a niveles extremos. Pero esto ya es un nuevo nivel de valer verga. ¿Por qué, Moon? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste malvados a los Digimon? ¿Qué? Yo no hice nada. Fue el satélite. Ah, sí, perdón. Hiro. Ah, sí, claro. Será muy pinche fácil, ¿no? Esa madre ni siquiera está en el planeta, weón. Por un momento pensé que se transformaría en Caos Gamamon y volaría al espacio. Pero eso no tendría sentido. Aunque me encantó la forma en la que Wesen y Kiyoshiro unieron fuerzas para derribar el satélite. Por cierto, Wesen Gamamon está mamadísimo. Creo que esta escena hubiera sido jodidamente épica si hubieran sido decenas de Digimon infectados atacándolos y llegaran todos los Digimon que han ayudado antes a pelear contra ellos. A tu izquierda. ¡Hiro! ¡Arubion! Humanos tontos. Ah, sí, gordos. La Tierra está lista para el asalto. ¡Eso fue jodidamente épico! ¡Oh! Me da penita. Aunque casi mata a todos. Por un momento pensé que el hecho de que el responsable de todo fuera un humano sería importante para la trama principal. Algún villano que descubrió a los Digimon y quisiera hacer experimentos con ellos. Pero resultó ser algo accidental.
¿te imaginan el problema que hubiera sido que infectaran a varios Digimon de nivel Perfect? ¿O es que al ser un Shield solo pudo afectar a Digimon débiles? Nunca se dijo qué hizo Clockmon con los Digimon que capturaba. ¡Órale! ¡A chingar a su madre! Este es otro capítulo que se nota que estuvo apresurado y se pudo extender a 2. Clockmon dice que son varios los que hacen frente a los Digimon infectados, pero solo lo vimos pelear a él. No sabemos nada de la mujer que atrapó a Morphomon, aunque se pudieron poner un recuerdo de cómo empezó todo. Y como dije, se pudo haber hecho una batalla final mucho más elaborada. También se pudo trabajar mejor en la tensión de que todos los Digimon podrían volverse salvajes y violentos. Y los protagonistas ni siquiera tenían a sus compañeros para defenderse. Y al final de todo, solo podemos saber una cosa. El enemigo es, y siempre ha sido, Adventure. Espera, paren todo. Creo que la frase mística de esta semana sí tuvo sentido. En el próximo capítulo, ser vegetariano es malo. Las plantas quieren venganza. Ah, huevito, todo va a estar bien. Así es, por el momento. Pero para evitar que el virus siga matando y propagándose, hay que vacunarse y seguir cuidándonos.